Amigos de Plano Informativo, ¿cómo están? Yo soy Katia Tapia y el día de hoy tengo una invitada especial vía videollamada. Estoy muy contenta de recibir aquí con nosotros a Valeria Matos. Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida a Plano Informativo. Muchas gracias, estoy bien a pesar de estos momentos tan difíciles, pero muy bien, les agradezco mucho la invitación. A ti, Valeria, muchísimas gracias por aceptar platicar unos minutitos con el público de Plano Informativo. La verdad es que nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros y pues la verdad es que nos vienes a platicar acerca de tu nuevo libro, que un poquito más adelante vamos a entrar en el tema de todo este libro que es Nahui Olin, La Loca Perfecta. Pero antes de empezar a platicar de ese libro, quisiera que me platiques el previo a cómo salió la idea que tú tienes de hacer una novela sobre Nahui Olin. Mira, yo creo que surgió desde mi necesidad de plantear hipótesis que no pueden ser comprobadas, ¿no? Y de lanzar ideas y de lanzar reflexiones a partir de una mujer que se convierte después en un personaje, ¿no? Eh, y, em, y a un poco reflexionar a partir de otros puntos de vista sobre este personaje, sobre su época y sobre un sistema patriarcal en el que estaba inmersa, en el cual seguimos inmersos e inmersas, ¿no? Todavía hoy. Claro. Entonces, creo que a partir de ahí fue como esa idea de convertirlo en novela, como buscar un camino distinto para abordarla. Muy bien, Valeria. La verdad es que yo hace no mucho escuché que tú estabas platicando y me gustaría que le platicaras al público de Plano Informativo acerca de que esta idea ya la tenías desde hace varios años y no empezó como una novela, empezó como una cosa distinta. Así es. Mira qué bien, qué bien. Sí, empezó hace muchos años. Mira, yo conocí a Nahui Olin siendo jovencilla. La conocí, y siempre lo digo porque me importa mucho recalcar esto, por Adriana Malvido, porque Adriana Malvido se ha dedicado a hacer una extraordinaria investigación acerca de la vida de Nahui Olin y también Tomás Urián. Entonces, primero la conocí por Adriana Malvido y después por Tomás Surián, cuando yo estaba en una época de rebeldía, de cuestionamiento, ¿no? Estaba yo chamaca y entonces hice clic perfecto con esta mujer, con el personaje de Nahui Olin. Y con esta, que además es esta mujer que es muy compleja, que es un personaje muy complejo, ¿no? Porque hablamos de una mujer en una época determinada, como ya dije, en un sistema patriarcal, en un momento histórico muy importante en México y en el mundo, en un momento sociocultural también muy importante, con este momento nacionalista, revolucionario, donde el medio del arte, ¿no? Estaba regido por estos genios del arte como Diego Rivera, Doctor Atl, Siqueiros, en fin. Entonces, está por un lado la mujer, el personaje, la artista, la musa, la época, otras mujeres que están conviviendo con ella. Y entonces esto me, me, me abre la puerta para imaginar, ¿no? Claro. Ese otro momento histórico. Y lo que intento hacer a lo largo del tiempo, empiezo a cuestionar una serie de ideas que se fueron adhiriendo a este personaje, como que fue la mujer libre de los años 20, como que fue la mujer más hermosa, como que fue la musa de los pintores y demás. Ideas que se siguen diciendo. Yo lo veo en internet, por ejemplo, en las redes sociales. Ujú. Cuando la gente opina más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, un buen termómetro. Y a partir de estas ideas, yo empiezo a cuestionar y digo, bueno, vamos a ver, ¿no? Dentro de este contexto histórico, dentro de este momento específico, ¿realmente fue libre? O tal vez la pregunta es, ¿en qué momentos fue libre? Claro. ¿Cuándo fue libre? ¿Cómo fue libre? ¿Se liberó de ella misma? ¿No? ¿Se liberó de ciertas necesidades que pudo haber tenido? Y ahí entra Claro. también la ficción Ujú. para tender estos puentes, para tender una empatía con alguien más en otra época. Em, Inició primero haciendo el contexto de esta mujer y cuestionando a esta mujer
dentro de su papel con ciertas imposiciones sociales, ¿no? Eh, y viendo de qué manera ella las había o aceptado o rechazado, es decir, no poniéndola como un personaje libre totalmente y todo el tiempo, ¿no? Claro. Sino un personaje como somos, una persona de carne y hueso, como somos todas, todos, ¿no? Algo más cercano. Y entonces inicié con el contexto histórico, viendo qué mujeres la habían antecedido en otros lados también del mundo, en Europa, en fin. Y luego me llevó a plantearme, después de que alguien, una escritora me dijo, así en la plática tal, cuando había leído algo que le entregué sobre Nahui, me dijo, ¿por qué no la haces novela? Me lo dijo hace años. Y a partir de ahí me quedé ¿no? dándome vueltas Claro, hasta ajá. que por fin la llevé a cabo y aquí estamos hablando de ella. Así es, Valeria, era justamente a ese punto que quería llegar, que la verdad es que ya tienes años trabajando en esta novela y también me gustaría que le platicaras un poquito al público, para toda esa gente que a lo mejor no conoce a Nahui Olin, en tus palabras, Valeria, ¿quién es Nahui Olin? Nahui Olin fue un artista cuya presencia fue muy importante en los años 20 en México, en la Ciudad de México, dentro sobre todo de un ámbito artístico de los nacionalistas, ¿no? Era con quien tenía más relación. Ella se expresó de diferentes maneras, se expresó a través de la poesía, se expresó a través de la pintura, se expresó a través de la fotografía siendo retratada por fotógrafos importantes como Edward Weston o Garduño, por ejemplo, y fue pintada por los pintores más famosos. Diego Rivera tiene en algunos murales, la pintó obviamente el doctor Atl. Algo que le encanta a la gente recordar es que fue pareja del doctor Atl, antes era llamada amante del doctor Atl, que sonaba más dramático, y dentro de este contexto sexista también tiene connotaciones, ¿no? Muy importantes. Pero bueno, tuvo muchas relaciones amorosas y ejerció su sexualidad, aportó cosas importantes al arte, desde el cuerpo, la expresión del erotismo, en fin, desde la sexualidad meramente hablando. Y el punto es, desde mi punto de vista, es que si bien hizo estas aportaciones, ¿no? Y si bien lo hizo dentro de ese círculo artístico, eh, también desde mi perspectiva habría que tomar en cuenta que lo hizo eh, con una belleza, porque era una mujer muy bella, dentro de los cánones establecidos, lo cual me parece que eso en ese mundo masculino se le abrió la puerta a través de eso y que ella seguramente aprovechó eso para expresarse. O sea, una cosa no quita la otra, pero sí hay que puntualizar, ¿no? Cómo se entra, es cómo se irrumpe a veces en estos mundos masculinos. Esto no es recriminarle al personaje, sino visibilizar un sistema patriarcal, ¿no? Claro, porque sabemos que ella vivió en los, como tú lo mencionas, en los años 20, que muchos dicen que estaba adelantada para su época. No sé si realmente hubiera estado adelantada para su época. Creo que todas estas mujeres que dejan huella tenían que vivir en la época que tenían que vivir y tenían que vivir lo que tenían que vivir literalmente. Entonces, yo quisiera preguntarte, Valerio, algo que pues creo que no sé si alguien más te ha preguntado, pero realmente Nahui Olin fue libre. ¿Tú cómo lo ves desde tu perspectiva? Yo creo que es difícil decirlo, yo creo que es difícil plantear una certeza porque no somos ella. Claro. Entonces, yo creo que uno puede lanzar interpretaciones y la interpretación es válida dependiendo además de cómo se sustente, ¿no? Yo no quiero sustentar nada, pero quiero lanzar la reflexión y me parece que no fue del todo libre, vamos a llamarlo así. Si uno se pregunta qué tan libre se puede ser con esta necesidad de ser mirada, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que plantear preguntas, hay que plantear reflexiones. Esta necesidad de ser contemplada como arte, ¿no? Ella se manifiesta como arte, eh, que es muy importante, lo plantea desde el cuerpo, es muy importante lo que ella hace, pero qué tan libre se puede ser con un cuerpo dentro de un canon establecido que está
vamos a llamarlo así, programado para ser erotizado, programado para seducir, consciente o inconscientemente, ¿no? Entonces, esas preguntas yo creo que habría que lanzarlas y Ujú. no decir a rajatabla, fue la mujer libre de los años 20, sino, bueno, complicar, ¿no? Sí, claro. Complejizar un poco esto alrededor, ¿no? Sin tachar otras interpretaciones, no, de ninguna manera es mi intención, pero dejarlo sobre la mesa. Claro, está reflexionando acerca de si fue o no, digo, cada quien tendrá su perspectiva, como tú lo dices, y cada quien lo verá de manera distinta, pero sí es importante preguntar, cuestionar si lo fue, por qué lo fue, si no lo fue, por qué no lo fue, y ir buscando como Exacto. también tu propia versión, digo, ser flexible en esa situación. Claro, y eso también creo que me gustaría que como recalcar que no es nada más para preguntarnos a partir de ella, o sea, como juzgarla a ella o preguntarnos por ella, sino como una cuestión de, para cuestionarnos a nosotras mismas hoy, ¿no? Ujú. Es como una cuestión de aprender en otros momentos bajo ese sistema, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió y cómo se pueden desarticular esos, vamos a llamarle mecanismos, no tengo la palabra exacta, de opresión, de control, de hacia las mujeres y hacia otros grupos marginados también y grupos explotados, ¿no? ¿De qué manera se puede desarticular? ¿Cómo lo lograron o no lo lograron otras? No, no por el personaje en sí, porque el personaje en sí, pues nada más por chisme, pues no Claro, nos sirve, ¿no? no, claro. Sino una cuestión en donde hagamos lazos temporales y cuestionemos nuestro presente y visibilicemos jerarquías y explotaciones y violencias de otros tipos, ¿no? Así es, de lo que pasaba en los años 20, de toda esta línea del tiempo, de lo que viene pasando en todos estos años hasta llegar a la actualidad, a este siglo y a este año en el que las mujeres, pues bueno, seguimos luchando, seguimos sacando la casta Exacto. y seguimos buscando todas estas situaciones. Lo que también me lleva a preguntarte un poquito del libro, Valeria, ¿qué fue lo más difícil para ti de hacer en este libro, de todo el proceso de creación? Yo creo que quitarme esa idea de esta mujer que era perfecta, ¿no? O sea, era la liberada, que vivía plenamente, que creo que eso fue lo que más trabajo me costó. Em, y me gusta más imaginarla como una mujer más aterrizada, ¿no? Como una mujer que además ella misma lo dejó escrito, o sea, no se sentía incomprendida, ¿no? Tampoco era como, o sea, era incomprendida y además sí creo que con una necesidad muy grande de ser amada, ¿no? De ser, eh, me parece, ¿no? Son cosas que no se pueden aseverar, insisto, no hay manera de comprobarlo, pero pudiera ser que hubiera sido así, entonces un poco aterrizarla y creo que eso fue lo que me costó más trabajo y que creo que es lo que le cuesta mucho trabajo a toda la gente, porque de alguna manera que nos den las verdades como si fueran no cambiantes, es Ajá. como un alivio, ¿no? Es como Sí, así claro. fue y ya, no hay que mover, no hay que Ujú, pensar, no hay que decidir, no hay que hacer nada. ujú. Y no, una sociedad que está viva, una sociedad que mantiene viva la cultura, que es una manifestación de vida tal cual la cultura, tiene que estar pensando y reflexionando y sintiendo y poniéndole emoción también y proyectándose y luego Claro. recibiendo, ¿no? Haciendo todos esos ejercicios emocionales y psicológicos y demás. Eso es vida. Entonces, pues hagámoslo. Así es, lo que tú comentabas, Valeria, no quedarnos nada más con una verdad, sino cuestionarla, buscar, investigar, abrir el panorama siempre a buscar nuevas cosas. Y la verdad es que yo creo que ya a este punto a todos los que nos están viendo ya están súper interesados en leer el libro. Así que por favor, Valeria, les te pido que los invites a que lean tu libro, a que lo busquen. Sé que está en plataformas digitales y que también ya está en algunas librerías. Sí, ya están algunas librerías. Luego la pandemia ha retrasado la distribución, entonces a lo mejor no en todas las sucursales está, pero llegará. Se puede comprar en línea fácilmente. Em, y bueno, pues sí, me encantaría que leyeran a Nahui Olin, La Loca Perfecta.
y sobre todo que trataran de armar como estas pistas y este rompecabezas cultural que se deja como guiños, ¿no? Para Claro. que la lectora, el lector complete después. Y muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Valeria. Muchas gracias por darnos estos minutitos, por platicarnos acerca de todo esto, porque la verdad es un libro bastante bueno, es un libro que todos tienen que leer, que como tú dices, le van a encontrar ese saborcito y le van a empezar a cuestionarse todavía más cuando empiecen a leerlo. La verdad, yo te doy muchas gracias, Valeria, por darnos estos minutos para Plano Al Informativo contrario. y recordarles que por favor no se pierdan el libro Nahui Olin, la loca perfecta. Valeria Matos, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, te agradezco enormemente, en serio, a ti y a tu público. Muchas gracias, Valeria, y pues estamos viéndonos pronto. Muchísimas gracias. Yo no me voy sin antes recordarles que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, se suscriban a nuestro canal de YouTube y también busquen nuestra edición impresa. Nos vemos en la próxima.